Lo más difícil de ser menor de edad es esperar a ser adulto. Te dicen que tienes que esperar a los 16 años para conducir, o que tienes que esperar a los 18 años para votar. Tienes que tener 21 años para beber. Y no importa qué tan cerca estés de esas edades, siempre tienes que esperar. Crecer con una familia que siempre estuvo alentando mis sueños, por más absurdos que sonaran, y ese vínculo que se formó con mi hermano, es lo que me ha hecho encontrar el sentido de esos sueños que de niña no lograba comprender. Para ser sincera, no es una relación perfecta la que tengo con él, pero sí ha sido suficiente para darme lo que ahora tengo, para transmitirme esa pasión y esa entrega con la que él hace las cosas. Gracias a él me pude dar cuenta que más allá de mi colonia existen problemáticas que como jóvenes debemos enfrentar, mismas que si no empezamos a cambiar ahora, nadie lo hará por nosotros. Él me hizo entender que estoy en la edad perfecta de equivocarme, de apasionarme y de entregarme por completo a las cosas que me transmiten algo por mi mundo. ¿Nos hemos preguntado qué tanto hemos aportado a nuestro mundo? Sin duda alguna, esta pregunta resuena mucho en mi cabeza. Todos los días me pregunto si de verdad he aportado algo por mi mundo o si estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuántos no hemos pasado por la etapa en la que los adultos nos imponen lo que tenemos que decir, pensar y hasta actuar? ¿Por qué? Realmente, ¿por qué no nos damos cuenta de que aun si tenemos 15, 20 o 30 años, tenemos capacidad de hacer las cosas? Esas cosas que deseamos, que queremos y que pensamos. Y es aquí cuando nos cuestionamos. ¿A los 25 años eres joven? Si se lo preguntamos a un niño, no lo eres. A los 25 años ya eres viejo. O si se lo preguntas a un adulto mayor, te dirá que eres joven. Todo dependerá del enfoque. Eso mismo sucede si cambiamos la pregunta a los 25 años ya aporté algo a mi mundo. El niño repetirá que eres viejo y podrá pensar que has hecho tantas cosas. Y el adulto mayor podrá decir que estás comenzando a vivir, que te falta experiencia. Típica frase que hemos escuchado una y otra vez. Y a lo mejor no se equivoca. Claro que nos faltan muchas cosas por vivir. Pero dar a conocer lo que nuestra generación está aportando y por qué es reconocida como una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos, es uno de mis principales fines. Somos el 29% de la población en México según el Censo Poblacional 2020. Y sin duda alguna, somos la generación más relevante a nivel económico. Un 83% de nuestra generación nos queremos convertir en ciudadanos activos. Y yo, sin duda alguna, quiero ser alguien que deje algo para este mundo. Pero, ¿cómo voy a comenzar o cómo lo voy a lograr? La verdad es que ser joven es un sinónimo de cambio, de progreso y de futuro. Ser joven es a todas luces enfrentar los desafíos y crear o recrear un espacio pleno para nuestro mundo y el futuro. Convertir problemas en oportunidades, en soluciones, ser el motor impulsor de las sociedades. Esta generación es la generación del cambio. La activista climática mexicano-chilena Sixie Bastidia, miembro de la nación indígena mexicana Otomí Tolteca, es una de las principales organizadoras del Friday Future New York City, que en su momento estudiantil comenzó en Suecia en agosto del 2018, cuando Greta, de 15 años, se declaró en huelga escolar por el clima frente al Parlamento sueco. Y este movimiento ha movilizado a niñas y a jóvenes en más de 150 países. Es por eso que ha sido una voz líder para la visibilidad de indígenas e inmigrantes en el activismo climático. Amika George decidió que tenía que hacer algo para luchar contra la llamada pobreza del periodo. Y no podemos decir que en Zacatecas no ha pasado por eso. Ellas son ejemplo. Es por eso que te puedo decir. Hay dos formas de afrontar lo que está pasando. La primera, sin duda alguna, es dejar pasar las cosas. Si pasa, está bien, y si no, también. O la segunda, viendo esta como una realidad, como un punto de oportunidad, en el que lo hacemos y sentimos, que transformamos, que no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea, con el hecho de realizarlo, ya estamos avanzando. Pero además de todo lo que podemos aportar en economía y en política,
Somos quienes están abanderando movimientos sociales en la actualidad, luchando por la inclusión social y diversos temas, con relevancia para nuestra sociedad. Temas que sin duda alguna nos están llevando a una nueva realidad. Una donde hablar de menstruación femenina ya no es un tabú. Donde hablar de una profesión hecha solo para hombres ya no es un limitante para nosotras las mujeres. O donde hablar si estamos listas, preparadas, o si somos capaces de ser madres aún, ya no es un juzgador. Estos pequeños o grandes, pero significativos cambios son los que hacen la diferencia. Y yo quiero ser parte de ellos. Por eso puedo poner mi ejemplo. Tengo unos años saliendo a las calles, con la gente, escuchando sus necesidades y lo que realmente aflige a nuestra sociedad. Esto, ejemplo de mi hermano. Y hoy puedo agradecerle por todo lo que está enseñando a mí y a muchos jóvenes más, porque ahora entiendo y sé que estoy en el lugar correcto. Luchar por la vida que queremos merecer. Yo soy de la generación que se está atreviendo a convertir a México y el mundo en un lugar digno para nuestra generación y las futuras. Muchas gracias.